Revelado, el impresionante amor de un apache transforma la vida de una noble obesa en 30 días. Ana siempre había sido el refugio de su familia. A sus 28 años, su dulzura innata contrastaba con las miradas críticas que a menudo la perseguían por las calles de su pequeño pueblo en México. La biblioteca, su segundo hogar, era un remanso donde el olor a papel y tinta la envolvía en un abrazo familiar. Pero esa calidez no eliminaba las inseguridades que la aplastaban, el constante susurro de cuestionamiento sobre su peso, el desdén de algunos que parecían calcular su valor en función de su apariencia. ¿Por qué no te cuidas más?, solían decirle, como si las palabras fueran dagas. Ana respiraba hondo, pero el dolor se anidaba en su pecho. Era un cálido día de primavera cuando la vida de Ana dio un giro inesperado. Tenzin, un joven apache con un carisma misterioso, entró a la biblioteca. Tenía una pasión ardiente por la cerámica, y en sus manos manipulaba el barro con una delicadeza que parecía danzar. Desde el primer instante, sus miradas se encontraron, y algo cambió. Tenzin no veía el cuerpo de Ana, sino la belleza de su alma y la profundidad de su carácter. Cada curva cuenta una historia, le dijo un día, y en esas palabras Ana vislumbró un resquicio de esperanza. Sin embargo, su mente se llenó de preguntas aterradoras. ¿Podría dejar atrás el juicio ajeno? ¿Era capaz realmente de abrazar su autenticidad sin importar lo que pensaran los demás? Los días transcurrieron y, bajo la guía de Tenzin, Ana comenzó a experimentar con la cerámica. Sin embargo, cada vez que giraba la rueda, el miedo la acechaba. El eco de las críticas aún resonaba en su mente. ¿Qué pensarán de mí? ¿Puedo realmente ser artista?, se preguntaba angustiada. Las sesiones en la biblioteca se convirtieron en un refugio y, al mismo tiempo, en una trampa. Las palabras de sus seres queridos le recordaban la imagen que deseaban ver, una imagen que a menudo no se alineaba con su esencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que el concurso de arte se acercaba, la presión crecía. Cada golpe de su mano sobre la arcilla se acompañaba de un torrente de dudas. La voz de su abuela resonaba en sus oídos: lo que importa es cómo te ven los demás, Ana. Aquel comentario le oprimía el pecho. Aquella frase era un recordatorio de las expectativas familiares y del estigma social que había aprendido a soportar, pero jamás a desafiar. Cada día, la imagen de Tenzin sonriendo ardía en su mente como una candela temblorosa, al mismo tiempo que su corazón luchaba con las sombras del miedo. Una tarde, mientras Tenzin le mostraba cómo darle forma a una pieza de cerámica, una crítica de un viejo vecino se deslizó en su mente. «Esa Ana, con ese cuerpo, ¿crees que puede ser artista?». La angustia se apoderó de ella en un torrente de emociones contradictorias. ¿Debía permitir que esa voz la definiera? El terror de fallar se entremezclaba con el deseo ferviente de liberarse de todas las cadenas que la mantenían atada. Mientras su pieza tomaba forma bajo sus manos, una pregunta agonizaba en su interior: ¿debía rendirse para evitar el juicio o arriesgarse a ser quien realmente era? La noche del concurso la vio paralizada en la antesala del escenario. Un último comentario cruel de un vecino la dejó anclada a sus miedos. Su alma gritaba por liberarse, pero el peso del mundo parecía caer sobre sus hombros. En un instante, el deseo de volar se mezcló con el pavor de caer. Ana se encontraba en el umbral de una decisión vital. ¿Sería capaz de desafiar sus inseguridades y abrazar su verdadero yo? La respuesta parecía tan elusiva, pero empezaba a reconocer que el camino hacia su libertad ya había comenzado. La historia apenas comienza. Ana respiró hondo, sintiendo el aire frío y húmedo que escapaba del fondo de su pecho. El lamento de su alma se estaba convirtiendo en un grito sordo que iba en aumento, justo como el latido de su corazón.
Cuando la puerta del escenario se entreabrió, una luz tenue iluminó su figura temblorosa. En ese instante, su mirada se centró en el trofeo resplandeciente en el centro de la mesa. Es solo un objeto, se decía, pero su mente no podía dejar de imaginar cada juicio que vendría si fallaba. Frente a ella no estaba solo la oportunidad de mostrar su arte, había un reflejo de sí misma que ansiaba descubrir. En el fondo, la cerámica que había creado junto a Tenzin era más que barro y forma, era un símbolo de la lucha interna entre quien era y quien quería ser. La presión de cada mirada la estrujaba y cada comentario oscuro parecía tomar un cuerpo propio, afilado como un cuchillo. No puedes dejar que te controlen, pensó con determinación, aunque la duda le retumbaba en la cabeza como un eco. Mientras subía al escenario, la conexión con Tenzin resonaba en su mente. Él había creído en ella sin reservas, la había guiado a través de sus miedos con la destreza de un alfarero que moldea su obra. ¿Qué diría si la viera así, vacilante y llena de temores? Esa imagen la llenó de una energía poderosa, como si su voz interna murmullara que al menos debía intentarlo. Su agarre a la pieza de cerámica se afianzó, como si fuera el hilo que podía atar todo lo que había aprendido. Con un movimiento casi mecánico, colocó la pieza en la mesa frente a los jueces. El silencio se extendió como un velo, apretando su pecho mientras sus pensamientos se volvían claros. Una ola de memoria la atravesó, eran todas las tardes en la biblioteca, las risas de Tenzin ayudándole a dar forma a su confianza, las lágrimas que habían brotado por las inseguridades. Cada detalle la llevó a un lugar donde el arte no solo era una carrera, sino una forma de vida. A veces tienes que romper la cerámica para saber cómo volverla a hacer, recordó que le había dicho Tenzin una noche. Con el pulso acelerado, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron como el barro que moldeaba, y en lugar de una presentación fría, se convirtió en un relato de descubrimiento. Habló sobre su viaje, sus luchas y cómo la cerámica le había enseñado que la imperfección era una parte esencial de la belleza. Fue entonces cuando vio las miradas de los jueces y del público transformarse, ya no eran críticas, solo curiosidad. Ana sintió que su cuerpo se ilumina, y por un momento, la incomodidad de su silueta se liberó. Lo que antes la había limitado, ahora parecía ser simplemente una parte de su historia, una historia que merecía ser conocida y celebrada. Ellos estaban viendo a un artista, no a una figura estigmatizada. Al finalizar su discurso, una mezcla de alivio y autoafirmación la envolvió. Pudo ver a Tenzin desde el fondo, sus ojos brillantes de orgullo. Se dio cuenta de que la búsqueda de la aprobación ajena había oscurecido su pasión y su deseo de ser casi ella misma. Ahora entendía que no era su peso lo que la definía, sino su capacidad de crear, explorar y vivir. Sin embargo, el momento culminante aún no había llegado. Justo cuando su corazón comenzaba a calmarse, la voz del presentador resonó a través del espacio. Y el primer lugar es para el tiempo pareció detenerse y Ana experimentó una combinación de ansiedad y expectativa tangible en el aire. Con cada sílaba, el eco de su vida pasada la persiguió, ¿sería suficiente? ¿Podría realmente cambiar su destino? No importa lo que digan, se repitió a sí misma mientras la voz continuaba. No es solo un trofeo. Pero en el fondo, más allá de cualquier logro, había una verdad que crecía en su interior. La respuesta a su vida no se encontraba en este concurso, sino en la valentía de mostrar quién era. El nombre se pronunció, y cada latido de su corazón le empujaba a un nuevo descubrimiento. ¿Qué significaría ese momento para ella? Ana sintió que el camino a su liberación apenas comenzaba. El sonido del nombre resonó en sus oídos, pero el eco de la incertidumbre aún la perseguía. Ana no había ganado, pero algo en su interior había cambiado. En esos breves segundos entre el anuncio y el silencio que siguió, la posibilidad de que su voz había sido escuchada se instaló en ella como una pequeña llama. Mientras la multitud se dispersaba, se quedó mirando el trofeo, ese objeto que parecía tan lejano antes. Ana siempre había creído que su valor estaba ligado a la aprobación de los demás. Sin embargo, el acto de compartir su historia la desnudó de ataduras invisibles. ¿Quién era ella realmente? Esa pregunta la siguió mientras abandonaba el escenario, el peso de su propio ser sintiéndose por primera vez ligero.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Pese a la euforia inicial, la ansiedad volvió a su vida cuando las inseguridades se enmascararon detrás de viejas creencias. Ana se encontraba a menudo mirando al espejo, rumiando pensamientos de desconfianza. Sin embargo, su relación con la cerámica se volvió un refugio. Cada nueva pieza que creaba no solo representaba una victoria estética, sino también un paso más hacia el entendimiento de sí misma. Decidió regresar al taller de Tenzin. Su presencia era una fuente de confianza y desafío, y necesitaba la guía de alguien que hubiera recorrido caminos similares. Al llegar, se sintió como una extraña en su propio espacio. Las paredes que alguna vez la habían visto experimentar la vulnerabilidad parecían haber crecido en altura, como si la alejaran de su propia esencia. Ana, dijo Tenzin al verla, con una sonrisa que iluminó la habitación. Has crecido. Se sintió a la vez expuesta y valorada. Era ese tipo de reconocimiento que buscaba sin saberlo. Tenzin la conocía bien, sabía que su viaje apenas comenzaba. Ella necesitaba dirección y un reto claro. Así que planteó un nuevo objetivo. Quiero llevar lo que he aprendido a algo más grande, dijo Ana, con una decisión que golpeó el aire entre ellos. Quiero crear una serie de piezas que cuenten historias. Un brillo de interés se encendió en los ojos de Tenzin. Sin embargo, su respuesta estaba impregnada de advertencia. Crear no es solo expresarse. Es también asumir riesgos y arriesgarse a ser vulnerable. ¿Estás dispuesta a aceptar eso? Ana sintió como si la pregunta perforara un escudo que había construido a su alrededor. Era cierto, había compartido su historia en el escenario, pero eso era solo un comienzo. La verdad de su vulnerabilidad asomaba en la esquina de su mente, estaba allí, esperando a ser confrontada. Después de unos segundos de reflexión, asintió. Sí, estoy lista. Con un gesto decidido, Tenzin le dio un esbozo de los diferentes estilos y temas que podrían inspirarla. Era un desafío que la empujaba fuera de su zona de confort, tanto técnica como emocionalmente. La idea de desarrollar una serie en lugar de una sola pieza la abrumaba y emocionaba a partes iguales. Mientras pasaba las semanas siguientes en el taller, Ana profundizaba en cada técnica y narrativa. La cerámica se convirtió en una vía de exploración personal. En cada forma, cada textura se revelaban sus miedos y deseos. Un nuevo dilema comenzó a crecer en su interior. ¿Podría realmente mostrar esas piezas al mundo, sabiendo que cada una de ellas era un reflejo de lo más íntimo de su alma? En esas noches largas y silenciosas, cuando el barro se tornaba en historias, Ana se hallaba confrontando no solo sus capacidades artísticas, sino su esencia misma. Una noche, mientras pulía una figura de cerámica, una sensación de calma la invadió. La pregunta que le había hecho Tenzin resonaba en su mente. Era cierto que el arte requería vulnerabilidad. Pero, ¿estaba lista para dar ese paso audaz hacia la exposición pública? El día de la muestra se acercaba, y con cada pieza que terminaba, la inquietud y la emoción se entrelazaban. Existía un nuevo reto que la aguardaba. Podría abrirse al mundo no solo como artista, sino como un ser humano visible, con todas sus imperfecciones. Mientras la luz de la ciudad se reflejaba en su cerámica, Ana comprendió que el verdadero miedo no estaba en crear, sino en revelar. Sintiéndose dividida entre el impulso de esconderse y la necesidad de ser vista, Ana enfrentaba un nuevo interrogante que retumbaba en su interior, un dilema que tendría que resolver. ¿Cómo se enfrenta uno a la mirada de quienes juzgan sin conocer las historias redactadas en cada creación? La necesidad de responder a esa pregunta la arrastró a un abismo de búsqueda y autoconocimiento que, sin saberlo, definiría su camino a seguir. Ana se encontraba en su taller, el aroma del barro fresco llenando el aire, mientras sus manos moldeaban una nueva pieza. Con cada forma que surgía del torno, se planteaba la misma pregunta, una y otra vez, ¿era verdaderamente capaz de compartir lo que había creado? Las horas pasaban como sombras en la penumbra, y el peso de su indecisión la sumergía en un estado de reflexión profunda. La luz tenue que atravesaba las ventanas se desdibujaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Una sensación de urgencia comenzaba a crecer en su interior.
La fecha de la muestra se acercaba, y Ana se daba cuenta de que no se trataba solo de arte, era un acto de entrega, un desprendimiento de su propia esencia. Pero, ¿qué pasaría si la respuesta del mundo no era la que esperaba? Decidió que, al menos, debía encontrar un significado en cada una de las piezas. Así que comenzó un diario en el que plasmó no solo el proceso creativo, sino las historias que anidaban tras cada obra. Cada trazo de barro se transformaba en un símbolo de sus vivencias, de sus miedos y de sus triunfos. El acto de escribir le ofrecía una visión más clara de sí misma, como una brújula que la guiaba a través del caos de emociones contradictorias. Una noche, mientras revisaba sus notas, algo cambió. Vio las palabras cobrar vida, iluminando su camino con un brillo inesperado. Se dio cuenta de que su proceso no solo involucraba la creación, sino también la aceptación de sus propios fracasos, de sus momentos de duda. La vulnerabilidad que su maestro Tenzin había mencionado dejó de parecerle terrorífica, comenzó a verse como un puente hacia su autenticidad. Fue entonces cuando decidió que cada pieza de su serie llevaría consigo una pequeña historia escrita en una tarjeta, revelando no solo lo que había hecho, sino lo que significaba realmente para ella. Esta decisión simbolizaba un hito, no solo quería que el público viera su obra, sino que comprendiera su alma. No sería solo un acto de exhibición, sería una invitación a participar de su experiencia humana. Sin embargo, la preocupación la seguía acechando. ¿Y si la gente no conectaba con su trabajo? ¿Y si sus historias eran demasiado personales y ajenas para ser apreciadas? La voz crítica que la había atacado en el pasado reverberaba en su mente. Pero en lugar de dejarse abrumar, se detuvo, respiró hondo y confrontó ese pensamiento. Perfecto no es lo mismo que auténtico, murmuró para sí misma. Esta revelación dejó una huella en su corazón. Así estuvo, cada noche, en el taller, labrando no solo el barro, sino forjando su relación con la autenticidad, transformando el miedo en coraje. El día de la muestra llegó, y Ana se encontró de pie frente a sus creaciones. Inhaló profundamente, sintiendo el aire fresco y vibrante de la sala. Los pequeños platos, las esculturas y las jarras estaban dispuestas con esmero, cada una portando una historia que hablaba del viaje que había emprendido. Sin embargo, mientras recorría el espacio, sintió un nudo en el estómago. La mirada del público la consumía, la hacía sentir frágil. Sin embargo, lo que estaba en juego superaba cualquier temor. En su interior, entendió que no podía ceder a la ansiedad, debía dar ese paso hacia adelante. Aquel era el momento no solo de mostrar lo que había creado, sino de abrirse a una conexión genuina con los demás. Al mirar alrededor, vio las miradas curiosas, y eso la llenó de determinación. Se prepara para hablar, a pesar del temblor que recorrió sus piernas. Su voz, al principio vacilante, alzó el vuelo mientras comenzaba a compartir no solo las historias detrás de sus obras, sino parte de sí misma. A medida que sus palabras brotaban, un cambio sutil e impredecible en el ambiente se hizo presente. Quedaba una última pieza en la mesa, aún cubierta con un lienzo. Ana sabía que su revelación sería la más personal, la más vulnerable. Pero también la más poderosa. Con el corazón acelerado, finalmente se dirigió hacia esa pieza, e inhalando profundamente, se enfrentó a su mayor miedo, que la última historia que tenía que contar no fuera solo realidad artística, sino una verdad sin filtros. Era el momento decisivo, el instante en que el mundo se pausaría para permitirle dar a luz a su alma. ¿Qué secretas revelaciones emergerían de esa última obra, y qué huellas dejarían en el corazón de quienes la miraran? Ana sintió que la historia comenzaba a desvelarse, y el futuro agitaba sus alas a la expectativa de lo que vendría. Ana sintió que el tiempo se detuvo. Su mirada se centró en el lienzo que cubría la última obra. El sudor le perlaba la frente. Mientras sus manos temblaban, las palabras parecían quedar atrapadas en su garganta. Aquel era su retrato más íntimo, un reflejo de sus miedos y de su viaje personal. Con un movimiento decidido, apartó el lienzo. La pieza emergió, imponente y cruda. Era una escultura que representaba no solo fragilidad, sino también la lucha y el renacer. Cada curva, cada imperfección hablaba de ella, de su proceso y de sus batallas internas.
Miradas atónitas recorrieron la sala, el silencio absorbió el aire, y por un momento, Ana se sintió expuesta, pero también imbatible. Era el instante que había esperado, el momento que definía su trayectoria. Sin embargo, mientras contemplaba las reacciones, una nueva ola de incertidumbre la invadió. ¿Eran sus historias suficientemente relevantes? Preguntas amargas comenzaron a florecer en su mente. ¿Estaba destinada a ser vista solo como una artista novata? Pero entonces recordó su mantra: perfecto no es lo mismo que auténtico. Respiró profundo y, con una sonrisa tremulante, comenzó a desnudarse no solo ante el público, sino ante sí misma. Comenzó a hablar con más fuerza, su voz resonando con cada palabra. Compartió sobre su lucha con el rechazo, sobre las horas de práctica, los fracasos y cada pequeño triunfo. Las historias fluyeron, y en cada anécdota, el peso de la vulnerabilidad fue reemplazado por el de la conexión. En un instante, el nudo en su estómago se transformó en una chispa de energía, una corriente interminable de empatía. El público escuchaba, capturado por la sinceridad de su narración. Así, Ana se convirtió en la narradora de su propia vida. Habló de la noche en que casi se rinde, cuando el miedo a ser juzgada la abrumaba. Se dio cuenta de que su proceso no solo era sobre la escultura, sino sobre la libertad que viene al aceptar lo que uno es. Mientras el ambiente se llenaba de murmullos de identificación, vio a un hombre en las primeras filas con lágrimas en los ojos. Esa imagen la sacudió. Era un dinamo de emociones encontradas. Por un lado, sentía gratitud, y por otro, la ansiedad de no poder controlar cómo su arte era recibido. ¿Qué si he revelado demasiado?, se cuestionó. Pero al mirar de nuevo hacia el público, reparó en que su vulnerabilidad había logrado tocar una fibra. No importaba si su obra era imperfecta, lo que realmente cultivaba conexión era su honestidad al compartirla. Una nueva determinación tomó forma. En su trabajo no solo había técnica, había vida, había autenticidad. Se sintió más fuerte que nunca, como si cada palabra pronunciada en voz alta la acercara más a su verdadero ser. El final de su discurso se acercaba, y con él, un nuevo impulso de energía. No soy la única que lucha, articuló con claridad, todos cargamos historias que merecen ser contadas. Al final, eso es lo que nos hace humanos. El aplauso estalló como un trueno, y en los ojos de Ana brillaba una nueva chispa, el reconocimiento de que su viaje apenas estaba comenzando. No solo había salvado su propia historia, sino que estaba abriendo un camino a través del arte para otros. Pero esa noche aún guardaba sorpresas. Mientras se retiraba, un mensaje apareció en su teléfono, encendiendo una expectativa latente. Era de su antiguo maestro, quien había asistido a la muestra. El mensaje era escueto, pero prometedor: necesitamos hablar. Hay algo importante que descubrí sobre tu trabajo que cambiará todo. Ana sintió que una nueva etapa de su vida comenzaba, y un torbellino de preguntas invadió su mente. ¿Qué más podría revelar su arte? ¿Y cómo afectaría esta conversación su camino hacia adelante? Se dio cuenta de que, si bien acababa de dar un gran paso, otros aún esperaban en el horizonte, listos para desatarse. Ana se sentó en su pequeño estudio al día siguiente, el eco del aplauso aún reverberando en su memoria. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, iluminando los restos de arcilla en la mesa. Al mirar su obra, la escultura parecía hablarle desde donde estaba. La sensación de triunfo que había sentido la noche anterior comenzaba a disolverse lentamente en un mar de ansiedad. El mensaje de su maestro pesaba en su mente. ¿Qué pudo haber descubierto? Se preguntaba mientras su mente se perdía en especulaciones. El temor a que su arte no fuera lo suficientemente fuerte resonaba nuevamente. Pero esta vez, en lugar de dejarse llevar por la duda, Ana decidió enfrentar sus temores y prepararse para la conversación que se avecinaba. La claridad de su última presentación había abierto una brecha en su entendimiento, debía profundizar en sus emociones y en lo que realmente quería comunicar a través de su trabajo. Con un suspiro profundo, Ana tomó un cuaderno desgastado, donde había registrado sus pensamientos y reflexiones. Se comprometió a desmenuzar lo que había emergido en esa última obra. Las palabras comenzaron a fluir, un torrente de descubrimiento sobre sí misma y su arte.
Cada línea trazada por su lápiz se convirtió en un mapa de sus emociones, un análisis de su vulnerabilidad, que ahora entendía como su mayor fortaleza. Sin embargo, la angustia persistía. La sombra del miedo a ser juzgada seguía acechando a sus pensamientos. ¿Acaso estoy lista para escuchar lo que mi maestro tiene que decirme? Reflexionó. Hacía tiempo que anhelaba su aprobación, y el impacto que podía tener en su carrera la hacía sentir pequeña. Con esas emociones a cuestas, se tomó un momento para meditar sobre lo que había aprendido en la última presentación. Recordó que había un poder en la autenticidad que había comenzado a explorar. Para sostener eso, necesitaba estar dispuesta a aceptar cualquier crítica que viniera con ella. La brisa suave entró por la ventana, como un suave recordatorio de que había otros aspectos de su vida que también necesitaban su atención. Mientras se preparaba para la reunión, su mente no podía evitar divagar sobre su futuro. La lucha por equilibrar la autoexpresión y el deseo de aprobación profesional era un conflicto interno al que debía enfrentarse. Con cada paso, Ana sentía que la puerta hacia algo mayor se abría lentamente, pero también reconocía que eso venía acompañado de la responsabilidad de ser auténtica antes que perfecta. El momento de la conversación se acercaba rápidamente. Ana se arregló con cuidado, eligiendo un atuendo que reflejara no solo su estilo, sino también su evolución personal. Mientras tomaba el transporte hacia el estudio de su maestro, las imágenes de su escultura y lo que significaba para ella volvían a su mente. Esa pieza había sido un testimonio de su viaje, un abrazo a sus fragilidades y, al mismo tiempo, un grito potente de liberación. Finalmente, llegó a la puerta de su antiguo maestro. Un nudo se formó en su estómago mientras llamaba. En ese instante, entendió que no se trataba solo de lo que él tenía que decirle. Era un momento clave para su desarrollo personal y profesional, un dilema entre la ansiedad y la oportunidad. ¿Estaba preparada para lo que vendría? La contemplación de esa pregunta resonaba profundamente en su interior. Con un crujido en el umbral, la puerta se abrió lentamente, revelando a su maestro que la miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. Justo antes de que pudiera hablar, él sonrió y dijo: «Ana, he estado pensando en tu obra y en lo que realmente representa. Lo que descubrí te implicará más de lo que imaginas». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Ana mientras se preparaba para escuchar. ¿Qué podría cambiar todo lo que había construido hasta ahora? Ana sintió que el aire en la habitación cambió al instante. La frase de su maestro, enigmática y prometedora, la dejó en un estado de frenética expectación. ¿Qué más podría haber descubierto?, se preguntó mientras su mente giraba en círculos. La entrada de su maestro era más que una simple consulta sobre la escultura, era una invitación a un viaje introspectivo. «Vamos al estudio», indicó él, dándole paso. Mientras cruzaban el umbral, Ana percibió la tensión en su pecho, cada paso resonaba, como si cada uno se adhiriera a su historia y a sus esperanzas. La mirada de su maestro, ahora más intensa, parecía ofrecer una extraña mezcla de apoyo y desafío. Ella comprendía que la charla que estaban por tener podría ser la clave para desbloquear un potencial que aún le era ajeno. Una vez en el estudio, rodeados de lienzos y esculturas, su maestro se detuvo frente a la escultura de Ana. Se tomó su tiempo, observando cada detalle, cada trazo y cada imperfección. Este silencio le generó un nerviosismo palpable. El eco de sus pensamientos se manifestaba en su respiración acelerada. Ella se debatía entre la certeza de su trabajo y la posibilidad de recibir crítica. ¿Sería suficiente para él? Tu obra, comenzó su maestro, no solo es una representación de lo que sientes, es una exploración de lo que no has permitido que otros vean. Su voz resonaba firme, pero no carecía de ternura. Ana sintió que cada palabra hacía eco en su interior. ¿Estás lista para dejar que el mundo vea no solo tu arte, sino a la persona que hay detrás de él? La pregunta se instaló en su mente como un eco persistente. Ana sabía que había estado siguiendo un patrón de creación esporádico, buscando la validación externa, pero siempre temiendo perderse en el proceso. Para mí, hasta ahora, el arte había sido una forma de escudo, una manera de ocultar mi vulnerabilidad, confesó, sintiendo cómo su voz se sobresaltaba con la revelación. Su maestro sonrió, mostrando aprobación.
Ese reconocimiento es un primer paso crucial. Ahora necesitas construir un puente entre tu arte y tu esencia. Solo así podrás comunicar tus verdades más profundas. A medida que sus palabras se asentaban en Ana, comenzó a entender que el camino hacia su autenticidad implicaba una entrega total, una exposición que la desnudaba emocionalmente. La charla siguió fluyendo, profundizando en la relación entre la vulnerabilidad y la fortaleza, cómo las experiencias vividas influían en su preparación para avanzar como artista. Ana se sintió empoderada, cada consejo que recibía era un nuevo ladrillo en su fundación personal, pero también se sentía abrumada por la responsabilidad de acoger esa nueva perspectiva. ¿Y si no encajo? ¿Y si el mundo no está listo para mí? Es posible que nunca estemos listos, respondió su maestro. Pero la valentía no se mide por la disposición, sino por la decisión de actuar a pesar del miedo. La frase resonó en su mente, como un mantra. Ana se dio cuenta de que se encontraba en un punto de quiebre. No podía seguir a la sombra de su antiguo yo, temerosamente esperando aprobación. Mientras conversaban, la claridad comenzó a emerger. Su deseo de ser aceptada era real, pero igual de relevante era su necesidad de ser fiel a sí misma. Cada paso, cada decisión que tomaría a partir de ese momento, debía estar alineada con su esencia. ¿Cómo podía plasmar su vulnerabilidad sin temor? La respuesta se posaba en la autenticidad. La charla se tornó hacia los planes futuros. Su maestro le propuso participar en una exhibición que sucedería en un mes. Era una oportunidad, pero también un reto descomunal. Ana sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Estaba preparada para presentar su verdad al mundo? El sentimiento de desafío se entrelazó con un nuevo fuego interior. Sabía lo que se esperaba de ella y también lo que significaba dejar atrás sus inseguridades. Pero, al mismo tiempo, se preguntaba si podría sostener esa verdad sin flaquear. Mientras se encontraba en esa encrucijada, comprendió que el momento decisivo no se trataba solo de crear una escultura, sino de esculpir su vida. Al mirar a su maestro, sentía que la conexión con él no era solo la de un alumno al que se le concedía una oportunidad, sino la de alguien que comenzaba a entender que su mayor fortaleza era, de hecho, su fragilidad expuesta. El próximo paso sería decisivo. Consciente de que el camino sería arduo y lleno de incertidumbres, sintió como sus decisiones futuras debían ser forjadas con intencionalidad. El arte ya no sería solo una extensión de su ser, sino un espejo que reflejaba todas sus batallas internas. Estoy lista, afirmó firmemente, sintiendo que una chispa de determinación emergía. Pero, en secreto, Ana se preguntaba si realmente podría sostener la imagen que había comenzado a construir de sí misma. Sabía que cada creación de ahora en adelante tendría que ser un testimonio de su desarrollo personal. Al salir del estudio, el aire se sentía diferente, cargado de posibilidades y promesas. Pero, en el fondo de su mente, una inquietante pregunta persistía. ¿Podría mantener su autenticidad frente a la crítica inevitable que vendría? Esa mirada al futuro comenzaba a llenarla de ansiedad nuevamente, como un manto de incertidumbre que empezaba a oscurecer su visión de la verdad. Mientras se alejaba, la luz del sol la envolvió suavemente, susurrándole que el viaje apenas comenzaba. Ana cerró los ojos y respiró, sintiendo que el verdadero desafío estaba a punto de revelarse. ¿Qué pasaría si, al final, descubriese que la mayor obra que debía esculpir era su propia identidad? Ana no podía dejar de pensar en las palabras de su maestro mientras caminaba por la ciudad. La exhibición se acercaba rápidamente, y con ella un torrente de emociones caóticas que amenazaban con desbordarse. Su mente giraba entre la emoción y el pánico. ¿Cómo puedo ser verdaderamente auténtica?, se preguntó, sintiendo que la ciudad a su alrededor era tan cambiante como sus propios pensamientos. Las calles estaban llenas de vida, pero ella se sentía atrapada en un limbo de inseguridades. Su jornada de autodescubrimiento la llevó a un estudio de danza que había pasado por alto antes. La idea de moverse al ritmo de la música, de permitir que su cuerpo expresara las emociones que a menudo reprimía, parecía liberadora. Se inscribió en una clase, impulsada por un deseo de reconstruirse desde adentro.
La profesora era dinámica y apasionada, intensamente conectada con cada uno de sus alumnos y su metodología prometía una revelación de la propia esencia a través del movimiento. A medida que la clase avanzaba, Ana se dejó llevar por la música. Cada paso, cada giro, era como un ejercicio de desaprendizaje. Saca a la luz emociones que ni siquiera sabía que estaban ocultas. Pero, al mismo tiempo, luchaba con la confrontación interna que provocaba esa vulnerabilidad. Sentía que sus inseguridades intentaban tomar el control, como sombras al acecho. Deja que tu cuerpo se exprese, animó la instructora, mientras Ana intentaba soltar la rigidez que había acumulado en su vida. Había algo hipnótico en el acto de rendirse, que le recordaba a la conversación con su maestro. Era el momento de actuar a pesar del miedo. Ana comenzó a moverse con más confianza, no estaba allí para ser perfecta, sino para ser ella misma. Cada sesión de baile le otorgaba un nuevo destello de claridad, empujándola a apreciar su generoso cuerpo y a abrazar el arte con plenitud. Sin embargo, cuando se miraba en el espejo, la voz interna de duda emergía, cuestionando su capacidad para brillar en la próxima exhibición. ¿Voy a ser capaz de mostrar esta versión de mí? Esa noche, tras la clase, se sentó a trabajar en su escultura. Las manos, que antes danzaban confundidas, ahora se movían con determinación. La pieza que empezaba a formar se tornó un espejo de sus días de danza, libre, intensa y honesta. Empezaba a explorar un nuevo lenguaje en su arte, uno que capturaba su esencia. Pero incluso mientras moldeaba la arcilla, sentía como si un conflicto interno decidiera manifestarse. ¿Acaso su evolución artística estaba lista para salir a la luz? Atrapada entre el querer y el temer, Ana decidió compartir su progreso con un amigo cercano, alguien que había sido su apoyo incondicional. La reacción de él, al ver la escultura y oír sobre sus experiencias de danza, era crucial. La invitación a mostrar ese lado más vulnerable a alguien de confianza representaba una prueba de fuego ante la inminente exhibición. Pero su amigo, al vislumbrar la conexión emocional que Ana estaba formando con su arte, le lanzó una inquietante pregunta: ¿esto es realmente lo que quieres mostrar? ¿Eres tú en su forma más pura? Ana quedó helada. La pregunta giraba en su cabeza incansablemente. Sabía que el viaje que había comenzado no solo era sobre arte, sino sobre la búsqueda de su propia verdad, y esa verdad podía ser tanto liberadora como aterradora. Mientras sus manos presionaban la arcilla, reflexionó sobre el futuro. La exhibición sería su verdadero test, no solo a su destreza artística, sino a su capacidad de conexión con la esencia más profunda de lo que es ser Ana. Una combinación de tensión y excitación la empujaba hacia adelante. Sabía que enfrentar su vulnerabilidad era el siguiente gran paso. Debía acudir a la exhibición y permitir que su arte hable de sus luchas y metamorfosis. La noche se acercaba y, mientras se preparaba para el gran evento, todo su ser se impregnaba de un nuevo propósito. Pero aún persiste la pregunta que no la dejaba: ¿sería suficiente para enfrentar no solo su arte, sino también el juicio del mundo? Ana respiró profundo, sabiendo que antes de mostrar su nuevo trabajo, deberá enfrentar la revelación de su propia identidad. El destino estaba a punto de desafiarla de nuevas maneras. ¿Qué pasaría si esta vez su verdad resultara ser más poderosa de lo que podía imaginar? Ana se despertó esa mañana con la luz del sol colándose por la ventana. Había dormido poco, las horas se habían deslizado entre sus dedos mientras pensaba en la exhibición. Tenía que decidir qué crear y cómo presentarlo, el tiempo apremiaba. Era su momento de brillar, pero la presión la empujaba hacia un abismo de preocupación. En el camino al estudio, su mente divagó entre la danza y la escultura, dos formas de arte que ahora parecían converger en ella. Había un impulso latente que la impulsaba a aprovechar esa oportunidad, esa muestra de autenticidad que tanto anhelaba. Se dijo a sí misma que necesitaba hacer algo audaz, algo que echara por tierra todas las inseguridades que había acumulado a lo largo de los años. Se detuvo frente a un espejo en una de las tiendas de la ciudad y se observó con detenimiento, buscando la esencia que sentía que había encontrado en sus recientes exploraciones artísticas. Sin embargo, la voz de la duda coqueteaba con su mente. ¿Es suficiente un simple gesto?, se cuestionó. Sin embargo, cada vez que se dejaba llevar por la música en clase de danza,
Su cuerpo hablaba un lenguaje que parecía prever lo que su corazón aún se resistía a aceptar. Ana se propuso desafiarse a sí misma a través de un nuevo proyecto. Decidió combinar movimiento y escultura para crear una instalación que conectara todos los elementos que había aprendido. El siguiente paso sería más que darle forma al barro. Necesitaba incorporar elementos de danza en su obra, un reflejo tangible de su transformación. Se sentó en el estudio, un lugar que ahora sentía como su santuario, y empezó a esbozar ideas. Con cada trazo, recordaba la forma en que su cuerpo respondía a la música, como la libertad del movimiento resonaba en su ser. Una vez más, la idea de ser auténtica se volvió su brújula. Pasaron los días entre ensayos y modelados. A menudo se sentía abrumada, sostenía su escultura con una mano mientras la otra buscaba los pasos de danza que había practicado junto a sus compañeros. Una tarde, frente al espejo, decidió grabarse. La mirada de sí misma, entre los movimientos fluidos y la escultura, encapsulaba todo lo que quería mostrar. Los contrastes de su arte comenzaban a tomar forma, a crear una narrativa que revelaba sus luchas, pero también su evolución. Sin embargo, a cada avance surgían nuevas preguntas. Cuando llegaba la noche, se sentaba en la oscuridad con la incertidumbre vuelto su única compañía. ¿Realmente estaba lista para mostrar esa conexión tan cruda y personal? El juicio del mundo parecía un monstruo que acechaba, listo para devorarla si fallaba. Fue su amiga Marta quien, al verla tambalear entre la duda y la determinación, le mostró una nueva perspectiva. El arte es un viaje, no un destino. Puede que no te sientas lista, pero el riesgo de ser tú misma es lo que te hará brillar, le dijo, mientras Ana lo escuchaba con el corazón palpitante. Las palabras resonaron en su mente, y pronto se sintió impulsada a refinarlas, a hacer suyas esas reflexiones de alguien que había estado tan cerca de su proceso. Con cada clase de danza, cada tarde de modelado y cada conversación reveladora, Ana fue destruyendo las barreras que la mantenían alejada de su esencia. Y cuando una idea brillante cruzó su mente, decidió que su instalación sería una fusión, una celebración de vulnerabilidad, reclamando cada inseguridad y transformándola en arte. Finalmente, la noche de la exhibición se acercaba. Ana admiraba su obra finalizada, una danza en la que sus temores y esperanzas se entrelazaron. Las palabras de Marta retumbaban en su mente, como una melodía liberadora. Ella ya no quería simplemente mostrar su arte, deseaba compartir un pedazo de su alma. Mientras se preparaba para la exhibición, un atisbo de claridad iluminó sus pensamientos. La cuestión ya no era si estaba lista, sino cómo iba a demostrar lo que realmente significaba ser Ana. Pero, ¿y si el juicio que temía se materializara en su propia familia? El pavor y la emoción coexistían, y en ese momento de inflexión, ella sabía que estaba a un paso de enfrentar no solo su arte, sino el mundo mismo. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Ana no podía ignorar el eco que crecía en su interior, un retador canto que le decía, ahora es el momento de ser auténtica, y no hay vuelta atrás. Ana tomó un profundo respiro, sintiendo la energía vibrante de la noche que se acercaba. Las luces del evento relucían desde la distancia, mientras la música suave evocaba imágenes de su viaje personal. Había llegado el momento de enfrentar a su público, pero esta vez no lo haría como una sombra de dudas. Se prepararía para brillar. En su corazón palpitaba una mezcla de emoción y temor, el nudo de su estómago pulsaba con cada paso acercándose a la sala de exhibición. Con cada mirada en su dirección, recordaba las palabras de Tenzin, tu vulnerabilidad te hace más fuerte. Era el momento de demostrar al mundo que había transformado su dolor en arte, que su historia merecía ser escuchada. Al llegar, las murmullos de curiosidad la rodearon. Ana se detuvo frente a su instalación, una fusión de cerámica y movimientos de danza, donde cada pieza no era solo una representación estética, sino una resolución de su ser. Se sentía como una mariposa emergiendo de su capullo, lista para mostrar las alas que había construido. Con una sonrisa decidida, tomó la palabra. Esta obra es un reflejo de mi viaje. Cada figura cuenta una historia, una lucha contra el juicio y la búsqueda de mi verdad, comenzó, su voz vibrante y clara resonando en la sala. El silencio envolvió a la audiencia, como si todos compartieran esa chispa de expectativa.
Mientras hablaba, sus palabras fluyeron con facilidad. Habló de sus inseguridades, de las dudas que la habían acompañado, y de cómo había decidido abrazar su autenticidad. La conexión con la narración del arte la hizo sentir empoderada. El eco de su propia voz le recordó que no había nada que temer. Cuando presentó la pieza central de su instalación, una escultura que representaba la dualidad de su cuerpo y su alma, sintió una oleada de empatía en la audiencia. Esta obra ejemplificaba su lucha interna, una síntesis de todos los miedos que había enfrentado. La conexión emocional era palpable, sus palabras resonando con cada corazón presente. El aplauso estalló cuando terminó. Nunca había estado tan segura de sí misma. En ese estallido de reconocimiento, Ana no solo probó que su arte era valioso, sino que ella misma era digna. Las miradas de admiración la envolvieron, una validación que iba más allá de lo superficial, era una afirmación de su viaje. En ese instante, no solo había presentado su obra. Había desmantelado los muros de su propia inseguridad, permitiendo que su verdad resplandeciera. Ana sonrió ampliamente mientras las lágrimas inundaban sus ojos, no de tristeza, sino de euforia. Se dio cuenta de que había alcanzado una liberación personal que jamás había imaginado. Los comentarios posteriores no hicieron más que confirmar su éxito. Tu arte es refrescante y genuino. Se siente como un abrazo, le decía un espectador emocionado. Nunca había visto algo tan real y conmovedor, decía otro. Cada palabra fue un ladrillo más en la muralla de su nueva confianza. Esa noche, Ana no solo había conquistado a su público, sino que había conquistado a sí misma. La realización de que su esencia y sus imperfecciones eran lo que la definían, era el verdadero triunfo. A partir de ese momento, su vida daría un giro radical. Sabía que los desafíos seguirían llegando, pero también entendía que tenía las herramientas necesarias para afrontarlos. La certificación de su esencia resplandecía en cada rincón de su ser. La transformación no se medía únicamente en la aceptación externa, sino en el profundo amor por quien era. Ana entendía ahora que su camino era suyo y que su voz, llena de autenticidad, debía ser escuchada. La vida la había empujado a abrazar su verdadero yo y, por fin, había aprendido a hacerlo con orgullo. Al salir de la exhibición, sintió que una nueva etapa comenzaba. Con cada paso firme, llevaba consigo una promesa, nunca más ocultaría su verdad, y siempre buscaría la vulnerabilidad como fuente de fuerza. La historia de Ana se había convertido en una narración de superación personal. Había logrado trascendencia y, con ello, un logro que la acompañaría por siempre, ser la artista de su propia vida, libre de los juicios que una vez la limitaron. Y así, Ana se marchó, lista para enfrentar lo que el futuro le deparase, con el arte y su autenticidad guiándola en cada nueva aventura. Ahora, ustedes también pueden ser parte de esta transformación inspiradora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan estos relatos poderosos. Comenten sus reacciones y teorías sobre lo que han visto. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.